Buenas tardes. Damos la bienvenida a todas las personas y organizaciones públicas y privadas que se vinculan a este espacio de formación desarrollado en el marco de la campaña Celébralo Bien, celebra la vida, celébralo bien. Este espacio hace parte de la estrategia de fortalecimiento empresarial e institucional propuesta por la campaña en este año 2020, la cual se desarrolla gracias al aporte de organizaciones como el Grupo Éxito, Cristal y Auteco. En este momento queremos darle la bienvenida al doctor Carlos Villescas, director ejecutivo de la Corporación Empresarial Prosur, que nos brindará unas palabras de saludo y nos dará una bienvenida a este espacio. Buenos días, un caluroso saludo. Gracias, Luis, por lo de doctor. Realmente estamos en un ambiente de confianza. Ya estamos en el momento, digamos, de inicio, punto de partida de la temporada navideña. Importantísima esta reunión y esta posibilidad de capacitación que tendremos hoy, mañana y pasado. Muy importante que puedan asistir a los 3 momentos. También es muy valioso para ustedes esta información por cuanto actualiza de manera cercana los insumos básicos para la gestión del riesgo y la atención en caso, Dios no quiera, se genere alguna emergencia en sus empresas. Bienvenidos a nombre de Prosur, del Grupo Éxito, de Auteco y de Cristal, que son en este momento los patrocinadores de la campaña Celebra la Vida, Celébralo Bien. Gracias, Luis. Muchas gracias, Carlos. ¿Verdad? Agradecemos las palabras que nos motivan precisamente a trabajar en este espacio de co-creación y en el cual esperamos ustedes puedan recibir un aporte valioso al fortalecimiento de la gestión del riesgo en cada una de sus organizaciones. Ahora queremos invitar a Carlos Alberto Jiménez Sosa, profesional en seguridad y salud en el trabajo, subteniente del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de La Estrella, asesor en seguridad y salud en el trabajo y gestión del riesgo de desastres, no solo para el sector institucional, sino también el comunitario y productivo. Con experiencia de más de 20 años en espacios de gestión del riesgo y que ahora pues nos permitirá acompañarnos en este espacio de formación. Le doy la palabra a Carlos. Carlos, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias Luis Miguel, muchas gracias Carlos. Qué bueno poder compartir con ustedes esta tarde de hoy. Venimos pues como gracias a la invitación que nos genera Prosur. Pues la idea es que desde el cuerpo voluntario, el cuerpo de bomberos voluntarios del municipio de La Estrella reciban todos un cordial saludo. Esperamos que en esos espacios de interacción que tendremos a lo largo de estos 3 días, pues podamos generar, digamos, algunas inquietudes y podamos también solucionar algunas dudas. Digamos que en la gestión del riesgo no hay una última palabra. Digamos que lo que queremos también con estos espacios es poder motivar a que las empresas sean autogestoras de cambios importantes. Más específicamente, pues desde las áreas de seguridad y salud del trabajo, desde el equipo que está constituido no solamente por los profesionales de esta disciplina, sino por todo el conglomerado que desde la parte de respuesta a emergencias, con los comités de emergencia, con los líderes de evacuación, con los brigadistas de emergencia,
pueden aportar demasiado. Los procesos de construcción y gestión del riesgo, digamos que cuando no hay una visión desde los diferentes puntos de vista, pues a veces tenemos, digamos que procesos que son no tan eficientes, procesos que tienen algunos sesgos. Cuando tenemos buena participación, una nutrida participación de los actores que de forma directa o indirecta tienen que ver con la gestión de riesgo en los diferentes espacios, pues digamos que eso nos va a generar espacios reales donde no vamos a omitir las situaciones que podemos tener de riesgo al interior de las empresas. El poder hacer un ejercicio reflexivo de ese autoconocimiento, de esas diferentes eventualidades que se puedan presentar, de esos escenarios de riesgo que están diariamente con las actividades económicas, y más para este tiempo, pues que ya en diciembre, que irónicamente un tiempo que debe ser de reflexión, que debe ser de unión, de compartir con familia, pues para los grupos de socorro y para los grupos de respuesta a emergencia a nivel empresarial, a veces se nos vuelve unos momentos altamente críticos, estresantes, debido pues, a las eventualidades que se pueden presentar. Y pues también adicionalmente lo que hemos tenido que vivir este año a consecuencia pues de la pandemia ha cambiado un panorama completamente con respecto a lo que es la respuesta para las emergencias. Hoy hablaremos entonces de diferentes elementos pues, que son de suma importancia para tener en cuenta con respecto a lo que es la gestión del riesgo, pero específicamente las líneas operativas. Vamos a hablar de cuáles son esos riesgos a los cuales nosotros, los que estamos brindando la respuesta, vamos a estar expuestos. Vamos a hablar también de una identificación inicial de áreas críticas. Eh, digamos que dentro de todas esas acciones, dentro de este proceso también, vamos a hacer también digamos que un trabajo extra. Posteriormente, entonces, los que al finalizar les haremos las indicaciones, los que estén interesados en de pronto en participar en ese trabajo extra que será construir, pues, como o trabajar con una serie de matrices que nos van a permitir identificar algunas condiciones de inseguridad y de riesgo al interior de las empresas, pues nos lo manifestarán y nos estaremos contactando pues para que continuemos con el ciclo. La idea es que participen también, el proceso debe ser interactivo. Sí les voy a pedir el favor de pronto que mientras estemos pues en el proceso, pues tengamos silenciados los micrófonos. Si alguno de pronto tiene alguna duda, pues puede abrir el micrófono y la puede realizar sin ningún problema, o por el chat, y ahí también le pido entonces el favor al área de comunicaciones o a Luis Miguel que por favor entonces, en caso de que haya alguna pregunta por el chat, entonces me la manifiesten, pues que cuando aquí full de pantalla no puedo evidenciarlo. La idea es construir. El objetivo de Prosur dentro de su misionalidad ha sido generar espacios y entornos de crecimiento institucional. A lo largo pues de lo que sea, lo que conocemos y hemos participado pues en esas actividades que se desarrollan en el marco de la campaña de celebraciones de fin de año que sean acordes pues a lo que se necesita, pues digamos que hemos tenido unos resultados como satisfactorios y muy fructíferos. Este espacio entonces digamos que de una manera más consciente y más orientada a los que nos toca vivir el día a día de la respuesta a las emergencias, pues digamos que tendremos que poner un poquito más por parte de nosotros y hacer más conscientes los ejercicios de autocuidado, los ejercicios de identificar, los ejercicios de dar respuesta efectiva a las situaciones de emergencias. En el chat, por favor, está un link para que lo diligencien con respecto a lo que es la parte de la asistencia, para poder entonces posteriormente hacer la certificación de la participación durante las actividades de tipo académico. Como les dijo Carlos al inicio, pues la idea es que puedan participar entonces hoy, mañana, pasado de las actividades y posteriormente entonces se acreditará esa participación que les servirá como evidencia dentro del proceso o dentro de los procesos de seguridad y salud de trabajo como evidencia a los procesos de formación. Bien, entonces, permítanme un segundo. Eh, me confirman si en este momento ya estamos proyectando pantalla. Sí, Sí, señor. Sí, señor. Bueno,
Perfecto, entonces vamos a hablar de los riesgos asociados a la actividad brigadista en las temporadas decembrinas. Digamos que tenemos especial énfasis a lo que nos toca vivir a los brigadistas, a los grupos de respuesta, a lo que es la atención que tienen que vivir a veces los departamentos de seguridad y salud en el trabajo en las empresas, a lo que los gerentes también en muchas oportunidades tienen que estar expuestos. Y digamos que esto va muy enlazado con todas las estrategias de gestión del riesgo que desde los diferentes espacios se deben articular. Recordemos que tenemos a nivel de las empresas, tenemos, digamos que unas directrices que se pueden orientar desde ámbitos normativos. Podemos nombrar por lo menos la ley 1523 del año 2012, que es la Ley Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. En su artículo 42 habla específicamente de lo que tiene que ver pues, con las empresas del sector productivo o entidades públicas y privadas que puedan generar riesgos. Y también podemos hablar entonces de lo que es el decreto 1072 del año 2015, artículo 2.2.4.6.25, es el que reglamenta todo lo que tiene que ver los sistemas de gestión de seguridad y salud del trabajo y los planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Pero también recientemente podemos nombrar entonces lo que es el decreto 2157. En este entonces ampliamente ya se reglamenta lo que son los planes de gestión del riesgo para las empresas públicas y privadas. Digamos que hay una amplia normativa que va enfocada a fortalecer los mecanismos de participación en gestión de riesgo que tienen las empresas. Digamos que las herramientas existen y digamos que las empresas poco a poco tienen que ir pensando en dejar de realizar acciones de tipo asistencial cuando hablamos de la parte de respuesta para emergencias, porque cuando vamos a cuentas, cuando validamos los costos reales que implica la respuesta o la asistencia a emergencias, pues nos damos cuenta que pues son afectaciones económicas importantes y que en un momento determinado pues no habrá presupuesto que soporte pues lo que tiene que ver con la respuesta a las emergencias. Entonces, cuando hablamos del concepto de seguridad, pues cada uno de sus espacios, desde su quehacer diario, desde su profesión, desde la actividad económica que está desarrollando, pues tendrá, digamos que un enfoque diferente hacia el concepto de seguridad. Si yo le pregunto a un bombero qué es seguridad, pues me dará desde la parte pues misional de un cuerpo de bomberos, me da su concepto que va hacia la prevención de los incendios, hacia la prevención de los accidentes, de las emergencias. ¿Cierto? Si yo le pregunto a un médico, la parte de seguridad entonces la podrá orientar hacia lo que tiene que ver con la seguridad social, todo lo que corresponde entonces a los parámetros de promoción y prevención y atención de la enfermedad, de lo que tiene que ver con los diferentes espacios que van encaminados a que las personas tengan condiciones adecuadas para su desempeño, para su vida cotidiana. Si le pregunto a un ingeniero civil, me podrá dar también su versión acerca de la seguridad con respecto a que debe hacer un trabajo bien hecho, unos cálculos bien hechos y que se debe seleccionar los materiales adecuados para que en el momento de que se realice una construcción no tenga una falla estructural y ponga en peligro la integridad de la vida de las personas que están ocupando. En fin, el concepto de seguridad pues debe ser abarcado desde diferentes puntos de vista, pero finalmente todos podemos tener la razón y todos también podemos equivocarnos con respecto al concepto de seguridad. Tenemos que tener en cuenta que los grupos de respuesta a emergencia dentro de las empresas tienen un papel muy importante desde la parte de respuesta, sí, pero desde la parte de seguridad, al saber cómo responder a las emergencias y al saber lo que implica una respuesta a emergencias, deben fortalecer el concepto de seguridad, deben fortalecer las medidas de tipo preventivo. Las brigadas de emergencia y los grupos de respuesta al interior de las empresas no deben limitarse solamente a la asistencia en el momento del manejo del desastre, en el momento del manejo de la emergencia. Deben ir más allá, deben respaldar y apoyar todos los procesos que desde seguridad y salud del trabajo deben ser ejecutados con el objeto de garantizar entonces la vida y la integridad de las personas, pero también que no se afecten los bienes, los servicios, el medio ambiente, la productividad y la continuidad de los negocios. Haciendo el ejercicio de preguntarle a varios brigadistas en empresas, de pronto algunas que hemos apoyado de diferentes actividades económicas que, con la parte de la conciencia del concepto de seguridad, pues algunos dan unas visiones muy particulares, otros dan unas muy básicas, muy elementales, otras inclusive a veces nos llevan a darnos cuenta que hay gente muy preparada también al interior de las empresas y el hecho de que sea un brigadista, independiente de la actividad económica, no quiere decir que no tengamos personas calificadas dentro de las actividades económicas. Pero algunas, digamos que dentro del contexto, como las que estamos viendo aquí, en el caso de Luis, que nos dice que es cuando uno, es que es cuando sé que no me pasará nada malo durante mi trabajo.
ese concepto de seguridad aplica totalmente. Cuando estamos haciendo bien las cosas, cuando estamos tomando todos los parámetros, cuando estamos llevando a buen término las medidas estipuladas y estructuradas desde seguridad salud del trabajo, pero cuando estamos aplicando los procedimientos de manera adecuada, de acuerdo a los estándares y a la actividad que se hace cotidianamente, pues digamos que no nos va a suceder nada más. Es tener todos los equipos de protección personal para evitar que los riesgos de mi trabajo me afecten. Harvey, un brigadista del sector textil, él también tiene razón con ese concepto. Él sabe que al utilizar un equipo de protección personal de manera adecuada frente a un riesgo que no se puede minimizar, frente a un riesgo que no se puede anular, teniendo en cuenta pues el control desde la fuente o desde el medio, pues ese equipo le va a garantizar que su integridad física no se va a ver deteriorada debido a esa exposición que tiene en ese momento. Eso también es seguridad. Y es poder garantizar que todos están bien. María, una brigadista del sector financiero, pues sí, también tiene razón. De una u otra manera, como les decía hace un momento, pues todos podemos tener un concepto muy acertado hacia lo que tiene que ver, muy aterrizado hacia lo que tiene que ver la seguridad, pero también en muchas oportunidades hay unos sesgos de acuerdo a, qué, a la información que diariamente estamos trabajando, de acuerdo al nivel de formación para la respuesta a la emergencia, al nivel de formación para poder entonces llegar a un concepto que nos permita entonces unificar y tener claridad con respecto a lo que es la seguridad integral. En términos generales, si yo hablo de seguridad, si yo pudiera sintetizar de alguna manera pues, el concepto de seguridad, entonces hablamos de un estado de bienestar que se percibe y que se disfruta al ser humano. En el momento en que sabe que lo que está haciendo no lo va a afectar, en el momento en que sabe que en el sitio que está cuenta con todas las medidas y con las acciones adecuadas para que no se vea alteradas sus condiciones vitales, de que no se vea afectado perdón, su quehacer cotidiano, que la actividad económica no se vea afectada. Al sentirse seguro, pues es el resultado de que estamos haciendo muchas cosas bien hechas, o a veces también puede ser el resultado de que ignoramos una cantidad de situaciones o de eventos o de riesgos que de una u otra manera pueden alterar entonces nuestras condiciones. Los riesgos, pues en las labores diarias, depende de las actividades económicas, pues los riesgos ofrecen diferentes gamas, se ofrecen diferentes tipos de situaciones. No podríamos comparar, por ejemplo, la actividad económica de una empresa de productos alimenticios con una del sector petroquímico, con una del sector de prestación de servicios financieros, el sector educativo. Cada uno de los diferentes espacios laborales, cada una de las actividades económicas, pues tienen unos riesgos asociados a esa misma actividad económica. Esos factores ocupacionales propios de cada labor tendrán entonces que ser evaluados, pero adicionalmente, cuando nosotros tenemos la posibilidad y cuando nosotros tenemos digamos que el, el identificar todas estas condiciones de manera adecuada, eh, digamos que el brigadista está expuesto de una manera más compleja y mucho más profunda a riesgos adicionales. En el momento en que el brigadista tiene que accionar, pues es cuando todo el mundo está buscando salida, es cuando todo el mundo quiere salir porque la situación se está volviendo compleja, porque está en peligro la integridad y vida. Entonces, de ahí es que cuando se presenta la emergencia, es que el brigadista debe tener claro cuál es su papel. El brigadista debe tener claro cuáles son esas medidas de tipo preventivo que debe adoptar. El brigadista debe tener claro cuáles son esos procedimientos que va a cumplir y que va a desarrollar en pro de esa respuesta para la emergencia. Ahí entonces es cuando se hace importante que los procesos de formación sean estructurados, que podamos garantizar que la formación que se está dando en el campo de gestión del riesgo hacia nuestros brigadistas, pues se pueda dar, digamos que de una manera apropiada, ¿cierto? De nada me servirá formar a unos brigadistas del sector financiero, por ejemplo, para respuesta y atención de fugas y derrames de productos químicos. O sea, al
Y no quiere decir que no sirva un proceso de formación de esta manera, pues que se pueda nutrir o que pueda complementar la formación del brigadista. Pero sí es importante que de acuerdo a los escenarios de riesgo que tiene cada una de las actividades económicas, se pueda entonces establecer los niveles adecuados de formación, de dotación y de entrenamiento para el brigadista para que pueda entonces responder frente a las situaciones que diariamente va a estar entonces expuesto. Pues aquí es donde nos debemos hacer una serie de preguntas muy importantes con respecto al quehacer diario del brigadista. Entonces, eh, pues, la matriz de riesgos y peligros que tenemos en la empresa en este momento, en las empresas que están en este momento participando, ha tenido en cuenta las labores desarrolladas para la brigada de emergencia. O sea, dentro de esa matriz, con la metodología, llámese una GTC 45, eh, está contemplados los factores de riesgos a los cuales el brigadista de forma adicional está expuesto. Hemos identificado esas características especiales o digamos esos riesgos asociados a la atención de emergencias que si bien en un momento determinado una persona del nivel administrativo eh, tiene un riesgo uno, por decirlo así de alguna manera, cuando hablamos de la calificación por la parte de riesgos profesionales, pero si este es un brigadista, entonces, aparte de ese riesgo administrativo que está asumiendo esta persona, hemos contemplado los demás riesgos que asume cuando está con el brazalete, con el chaleco, con la camisa de brigadista. Es importante determinar eso, es importante tener en cuenta que de acuerdo a ese cambio de rol de manera inmediata que asumen las personas cuando se colocan la camisa del brigadista, los va a exponer a situaciones más críticas que el resto de los compañeros, que el resto de los colaboradores va a estar expuesto. Existen procesos estructurados de selección, formación, evaluación y seguimiento para el personal de las brigadas de emergencia. Digamos que ya tenemos que ir pensando en tecnificar esos procesos de selección de los brigadistas. Esto no quiere decir que si en un momento determinado, pues, que me ha pasado en muchas empresas, donde me dicen, venga, no es que si yo aplico un parámetro de selección, eh, porque alguna vez una empresa me decía, venga, es que yo voy a aplicar norma NFPA 600, que es la norma que reglamenta, pues, o que tiene un patrón de una serie de requerimientos muy claros y muy puntuales para los brigadistas de emergencia, y yo aplico eso, me quedo sin brigadistas. ¿Por qué? Porque los tengo con sobrepeso, porque algunos tienen algunas restricciones médicas, porque definitivamente los que están participando como brigadistas en muchas oportunidades no puedo garantizar que el 100% de mis brigadistas estén al 100% de condiciones físicas y mentales. Entonces, digamos que a veces esos parámetros se vuelven exigentes, pero garantizan que en un momento determinado ese brigadista que yo entrené, que seleccioné, que capacité, que doté, pues obviamente de respuesta a las necesidades que tenemos en la parte de asistencia a emergencias dentro de la empresa. Pero vuelvo y repito, no quiere decir que si tengo algunas limitaciones con algunos de los brigadistas que tengo, sea entonces un limitante para que no tenga brigadistas. De hecho, pues el poder potencializar el conocimiento, poder potencializar las capacidades que tienen algunas de las personas dentro de la empresa, me puede permitir o reconocer estas características, estas habilidades, estas destrezas, estos conocimientos que tengan el personal, yo los puedo direccionar de acuerdo a los diferentes momentos que se pueden vivir en la emergencia. Y si bien tengo una persona que lastimosamente debido a una dificultad de tipo salud, debido a una incapacidad, una restricción médica, no me pueda atender, no me pueda levantar un paciente, no pueda sostener posiciones ergonómicas inadecuadas que a veces nos toca vivir en el momento en que estamos atiendo la emergencia, esta persona puede apoyar desde la parte logística, desde la parte de administración de la emergencia. Entonces, hay que tener en cuenta que esos procesos de selección nos van a permitir entonces poder orientar también y poder potencializar esas capacidades, esas dificultades que tenemos en algunas oportunidades. Lo perfecto sería definitivamente que tuviéramos brigadistas eh, con visión 20/20, que no tengan sobrepeso, que no tengan problemas cardíacos, que no tengan ningún tipo de lesión muscular, ¿cierto? Pero cuando vamos a la realidad de las empresas, encontramos de que lastimosamente en muchas oportunidades las personas que apoyan y que fortalecen estos procesos al interior de las empresas presentan una serie pues como de elementos que lastimosamente disminuyen su capacidad operativa en el momento de las emergencias. El personal de la brigada conoce, aplica las acciones estipuladas en el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Hay un común denominador en muchas empresas y es que
La brigada de emergencia no conoce a profundidad el plan de emergencias o el plan de preparación, de prevención, preparación y respuesta o el plan de gestión del riesgo. Esto es un error, porque cuando estamos hablando de que este plan es una bitácora o es un documento que toda la línea operativa y toda la línea administrativa en la parte de emergencias debe conocer, entonces obviamente ahí dentro de ese plan está precisamente cuáles son los roles y responsabilidades que tanto la brigada como el resto de los grupos operativos de respuesta a emergencia van a aplicar. Entonces, si no conocen eso que está estipulado, eso que está debidamente con procedimientos, pues lastimosamente los resultados dentro de la respuesta no van a ser los más óptimos, se van a omitir funciones, se van a generar reprocesos o se puede también presentar en algunos momentos que el desconocimiento de algunos niveles de respuesta a la emergencia puede llevar a que se ponga en peligro las personas que están generando la respuesta, a que se tomen decisiones inadecuadas y pues finalmente los impactos van a aumentar con respecto a cuando hay un nivel de descoordinación dentro de las acciones de respuesta a la emergencia. Exposición del brigadista. Bueno, entonces hay factores de riesgo que son muy marcados, que se presentan en el momento en que yo me coloco la camisa del brigadista, en el momento en que yo me coloco el casco, que me coloco el equipo contra incendio, que me coloco el chaleco, el líder de evacuación. En el momento en que nosotros asumimos ese rol y esa responsabilidad, pues vamos a estar expuestos de manera más intensa con respecto al resto de los ocupantes o al resto de los colaboradores que puedan estar dentro de la empresa. Factores de riesgo, tipo físico, todos estos elementos de naturaleza física que puedan generar lesiones, contusiones, caídas de objetos. En el caso de factores de riesgo químico, ante la presencia, el contacto, la exposición a sustancias químicas, a humos, a neblinas, también entonces se puede dar una afectación de manera aguda o de manera crónica en los brigadistas. Y cuando hacemos referencia de manera aguda, pues o sea, que genera impactos de forma inmediata, ¿cierto? Con alteraciones importantes en la salud, que va desde intoxicaciones o afectaciones del sistema nervioso central hasta inclusive ya de manera de la muerte inclusive, pero ya cuando hablamos de manera crónica es que de esa manera repetitiva y progresiva a esos factores de riesgo en la atención de emergencias podrían desencadenar enfermedades, inclusive hasta llegar a un punto con un cáncer. De tipo mecánico, sobre todo en las empresas que tienen del sector manufacturero o que trabajan con equipos o con maquinarias en movimiento, el solo hecho, pues, de que tengan que atender las emergencias, de que tengan que atender las novedades o accidentes que puedan haber de trabajo al interior de la empresa y que comprometan o que tengan que ver con equipos o con maquinarias que estén en movimiento, pues ahí puede haber entonces el riesgo mecánico, el atrapamiento, el atropellamiento por vehículos también en movimiento en algunas oportunidades, el riesgo biológico, que creo que para este año, eh, pues después de todo lo que hemos tenido que vivir con los protocolos de bioseguridad, difícilmente encontraremos algún brigadista, pues, o por lo menos en este tiempo, que no tenga claridad con respecto a lo que es el riesgo biológico. Pero también tenemos que ser conscientes que no solamente el COVID-19 es uno de los agentes patógenos a los cuales vamos a estar nosotros expuestos, también tenemos que tener claridad que hay otra cantidad importante de agentes infecciosos que cuando estamos atendiendo a los pacientes, cuando estamos brindando primeros auxilios, vamos a estar expuestos a esas enfermedades. Inclusive hay enfermedades con índices de mayores de contagio, con la capacidad de ser contagiados. Si hablamos de un COVID-19 que estamos entre 1.5 y 2.5 personas que puedan contagiarse, pues podemos encontrar enfermedades como la tuberculosis, como H1N1, en fin, otro tipo de enfermedades que pueden estar por encima de esas estadísticas de contagio y que a veces bajamos la guardia y que pues, por ser la enfermedad del momento, pues las medidas las aplicamos de manera momentánea. Hay algo muy lamentable y muy triste, es que se puede evidenciar, perdón, que los que estamos participando en la respuesta a la emergencia a veces somos los que nos relajamos más fácil con respecto a los procedimientos, a los protocolos de bioseguridad. Riesgos de tipo locativo, las características, la infraestructura,
las maquinarias, los equipos, todo lo que son los montajes que se realizan al interior de las empresas para poder generar entonces los procesos productivos, tienen unas características algunas que no hacen compatible que en un momento de respuesta sea ágil, que sea eficiente. En algunas oportunidades tenemos espacios de difícil acceso, de difícil detección frente a situaciones como incendios, como personas atrapadas, y ahí es cuando también entonces tenemos que reforzar las medidas de seguridad en el proceso pues, que tengamos que hacer de respuesta o en el momento en que tengamos a tareas de alto riesgo al interior de las empresas. De tipo ergonómico, pues no es un secreto que la mayoría del tiempo, cuando no hay unas condiciones de salud, cuando no hay unos hábitos adecuados de alimentación, cuando no realizamos ejercicio, pero somos los superbrigadistas de las empresas, en muchas oportunidades al realizar procedimientos como levantar pacientes, como hacer un rescate, como acceder a sitios con mucha dificultad de ingreso. Entonces, en ese orden de ideas, a veces podemos ver comprometida nuestra integridad, a veces podemos llevar nuestro cuerpo a límites que a veces no tenemos contemplados y esto puede desencadenar también afectaciones que van desde molestias musculares leves hasta importantes afectaciones de tipo osteomuscular. Si vamos a hablar de los riesgos de tipo psicológico, pues el estar expuesto a situaciones de emergencia en muchas oportunidades puede desencadenar una serie de elementos que pues sin ser experto en la materia, para muchas oportunidades cuando se presentan afectaciones de tipo psicológico es con el tiempo que nos vamos a dar cuenta de ese tipo de novedades. Eh, y eso eh, pues, no es justo ni es adecuado que el personal que está dando respuesta a las emergencias tenga que ver afectada su psiquis, que tenga que ver afectado su bienestar emocional con respecto a lo que es la respuesta para las emergencias. Y ahí es donde es muy importante que desde las áreas de seguridad y salud del trabajo se haga un acompañamiento, sobre todo en los momentos que los brigadistas tengan que vivir momentos traumáticos o que tengan que generar asistencias donde se pone a prueba obviamente todo el sistema y todo el esquema de respuesta para emergencia, pero también todo lo que tiene que ver con la parte psicológica de los trabajadores. El hecho de yo ser brigadista no me aísla de que yo estoy viendo a mi compañero que está sufriendo y que lo debo atender. Y para el caso de cuando se presentan accidentes graves o fatalidades entre las empresas, pues ahí con mayor razón se debe generar entonces unos espacios donde las empresas deben garantizar que se haga un seguimiento y un apoyo adecuado a lo que son los brigadistas que han tenido que generar entonces estas respuestas. A nivel social también tenemos, digamos que en muchas oportunidades, la presión que se genera a raíz de la atención de la emergencia es mucha, inclusive por los mismos compañeros de trabajo. A veces no, en los momentos de crisis, de estrés, llevan a que a veces las personas se exalten y que en muchas oportunidades esta exaltación o este estrés lo manifiesten de manera que se puede tornar hostil para el brigadista y pues si no hay un trabajo previo donde nos entrenemos precisamente para poder saber cómo direccionamos esta hostilidad o cómo podemos manejar a ese tipo de personas cuando están desarrollando este tipo de reacción que se podría catalogar en algunos momentos como normal frente a un estímulo agresor, pues lastimosamente se puede ver expuesta la integridad tanto física como emocional también del brigadista y esto va a tener entonces consecuencias negativas. Esos factores de riesgo pues, van a generar unas consecuencias a la salud de los brigadistas, consecuencias tan marcadas como lesiones generales, efectos irritantes en el momento en que están atendiendo la emergencia y entran en contacto con alguna sustancia, con algunos elementos que tengan esa capacidad de generar irritación, que va desde eritema generalizado en la piel, enrojecimiento, comezón, desde reacciones alérgicas en el tracto respiratorio, desde irritación de los ojos, eh, puede generar también efectos de tipo tóxico al contacto, unas reacciones desfavorables frente a la exposición, que no necesariamente tiene que ser de sustancias químicas en muchas oportunidades. Eh, tenemos casos de personas que inclusive brigadistas que han resultado alérgicos al látex y en el momento del paciente y se colocan los guantes, pues momentos posteriores a la atención del paciente hemos tenido que llevar a que consulten los brigadistas porque se generan unas reacciones desfavorables
en su piel y obviamente pues pueden volverse unas reacciones generalizadas en todo el organismo frente a la exposición que ha tenido el brigadista. Entonces, elementos como esos también tenemos que tener en cuenta. Efectos de tipo asfixiantes, fuego o la presencia de sustancias químicas, emanaciones tóxicas que se puedan generar en los procesos productivos, pueden poner entonces en peligro lo que es la vía aérea y afectar entonces de manera considerable a la persona. Puede productos tan sencillos como el monóxido de carbono que están presentes en cualquier tipo de combustión pueden generar intoxicaciones. Esa sobresaturación de monóxido en el tracto respiratorio va a generar entonces unas reacciones químicas al interior del cuerpo que posteriormente comúnmente la llamamos la muerte dulce, la exposición frente al humo. Entonces al principio tiene un efecto narcótico en el brigadista se siente reactivo, se siente agradable, llega un momento entonces que empieza a tener entonces mareo, perdón, que empieza a tener, a perder la visión, a sentirse cansado, a tener dolor de cabeza y finalmente frente a esa exposición con el monóxido de carbono puede perder el conocimiento y de 3 a 5 minutos posteriores puede entrar en paro respiratorio y paro cardiorrespiratorio. Eso es como para mencionar al menos pues como un ejemplo a los que estamos expuestos de tipo asfixiante. De tipo mutagénicos, hay sustancias y productos que están presentes en las diferentes actividades económicas que pueden generar entonces alteraciones del código genético, sustancias que obviamente de estar debidamente clasificadas e identificadas al interior de las empresas y obviamente se debe tener entonces los medios de control desde la fuente, desde el medio y desde los trabajadores para evitar que haya un contacto directo por parte de las personas y entonces se vea afectada su salud también. De tipo teratógeno, para el caso de las mujeres que están en gestación, pueden haber sustancias a las cuales pueden estar entonces expuestas y afectar directamente entonces el embrión y dar consecuencia a enfermedades de diferentes tipos. Posteriormente lo que va a generar entonces es malformaciones o algún tipo de afectación o enfermedad de por vida de cuando nazca el bebé. De tipo cancerígeno, ya lastimosamente la exposición permanente a ciertas sustancias, a ciertos elementos durante un importante tiempo, va a generar entonces lo que es el cáncer. Pues uno de los ejemplos, no en los brigadistas, pero sí en los grupos de respuesta, estamos hablando de la enfermedad del 911, que son los cánceres de tipo respiratorio. Todas las entidades, tanto bomberos como paramédicos, como policías y demás fuerzas de ley que apoyaron en la atención de las Torres Gemelas, pues una importante cantidad de estas personas que atendieron han fallecido o en este momento están en procesos de cáncer muy avanzados, de silicosis, de afectación de tipo respiratorio debido a la exposición de todo este material particulado en el momento en que tuvieron que atender esta emergencia por las Torres Gemelas. Y pues obviamente como último consecuencia sería la muerte. No queremos, no queremos enterrar brigadistas, no queremos enterrar bomberos, no queremos enterrar paramédicos. Tenemos que tener en cuenta que el poder protegernos, el poder cuidarnos entre todos, estará entonces encaminado en una estrategia que debe implementarse desde el accionar, desde los planes de gestión del riesgo, desde los planes de emergencia. La seguridad del personal tiene que ser una prioridad porque para poder brindar respuesta, nosotros tenemos que tener el personal en buenas condiciones y debemos evitar al máximo que frente a esos riesgos que van a estar expuestos, pues tengamos hechos que lamentar. Pues en conclusión, podríamos decir que el brigadista de manera permanente está expuesto a un deterioro de su integridad y de su salud. Eso lo podemos modificar con prácticas seguras, con reconocer de manera adecuada y a tiempo los diferentes factores que pueden estar asociados al riesgo de atender emergencias. Se deben establecer medidas claras y concretas dependiendo de cada actividad económica. Se deben establecer planes de acción enfocados a poder entonces determinar si hay que conseguir recursos, si hay que conseguir equipos de protección personal, si hay que adaptar espacios o equipamientos o en la infraestructura a lo que tiene que ver pues, para que se pueda entonces evitar al máximo que en el momento en que se dé respuesta a la emergencia se afecte a los trabajadores. La salud y la seguridad de los trabajadores va en llave o en camino con lo que tiene que ver con unas políticas claras al interior de las empresas y que entonces poder orientar hacia que el bienestar laboral
se debe dar en todo momento. ¿Alguna duda hasta el momento? Por ahora no hay ninguna, Carlos. Denme el mensaje, por favor. Qué pena con ustedes, por aquí en este momento estoy en servicio y hay varias cosas que dependen pues también de uno, pero bueno, continuemos entonces. Vamos a hablar de la estrategia de seguridad integral. Cuando hablamos de esa estrategia de seguridad integral, estamos entonces hablando de 4 aspectos de seguridad para las operaciones del brigadista. Cuando hablamos en una seguridad en operaciones, hablamos de un conjunto de medidas y procedimientos encaminados a brindar que esa respuesta sea efectiva, que sea segura, que durante la atención de las emergencias que se están presentando, aunque estamos expuestos a peligro, la salud y la integridad de los respondientes no sea afectada, y mucho menos, pues también la de las víctimas, que no se afecten los bienes, que no se afecten las líneas vitales, los servicios ecosistémicos, que el medio ambiente y la productividad y la continuidad del negocio sean afectadas lo menos posible. Por este tiempo, muchas de las empresas de diferentes actividades económicas, eh, si lo hablamos del sector textil, si hablamos del sector manufactura, si hablamos de grandes superficies, están entonces expuestas a eventos, o hemos visto que históricamente en el sur del Valle de Aburrá se han presentado eventualidades o grandes siniestros, como fue el incendio del Grupo Éxito en sus bodegas, como fue el incendio en Sofasa, como se han presentado en Itagüí, en La Estrella, diferentes incendios que han afectado entonces también de manera importante la productividad de empresas, pero también han afectado el ecosistema. Cuando hablamos de la seguridad de las operaciones, entonces estamos buscando minimizar todos esos efectos de manera negativa. En el momento en que el brigadista tiene que exponerse a hacer un rescate vertical, a hacer un procedimiento de primeros auxilios, al hacer un procedimiento de contraincendios o un procedimiento de respuesta de atención de emergencias con materiales peligrosos, cumpla todos los parámetros y todas las medidas de seguridad establecidas, y que al finalizar la operación podamos dar entonces el parte de que se controló la situación de emergencia, de que tuvimos la menor cantidad de víctimas posibles, de que se afectó lo menos posible la actividad económica de la empresa, y que podemos lo más rápido posible entonces reiniciar operaciones dentro de lo que es esa continuidad del negocio. La seguridad entonces no se debe dejar a un criterio solamente de una persona porque tenga experiencia en la atención de emergencias, no. Como hay diferentes enfoques desde la parte de seguridad, se debe tener en cuenta que hay que establecer unos mecanismos, hay que establecer una serie de protocolos, de estándares y procedimientos que van encaminados a que si yo estoy acá y mañana no estoy, el que me reemplace pueda entonces tener unos lineamientos claros y unas guías básicas para poder entonces continuar con la operación, con la respuesta para emergencia. Establecer estándares, seguir guías, seguir normatividad es muy importante, seguir procedimientos y modelos de actuación frente a los eventos que se puedan presentar en las empresas van a permitir que nosotros, en el momento en que se materialice cualquier situación de emergencia, por incendios, por explosiones, por emanaciones de productos químicos, por colapsos estructurales, por emergencias de materiales peligrosos en vía pública, por incendios vehiculares, por accidentes de tránsito, en fin, por cualquiera de las eventualidades que se puedan dar y que de forma directa o indirecta pueden afectar a las empresas, nos va a permitir entonces que, al tener estos lineamientos claramente definidos, que parte de ellos están establecidos dentro de nuestro plan de gestión del riesgo, de nuestro plan de prevención, preparación y respuesta, eh, pero se pueden ver complementados y deben ser complementados con todas las acciones o con todas las documentaciones que desde los entes de tipo legal y de tipo eh, eh, que generan las normatividades a nivel de nuestro país han establecido. Hay guías para la construcción de los planes de gestión del riesgo de desastres. El decreto 2157, por ejemplo, para las empresas está estableciendo cuáles son los lineamientos que deben tenerse con claridad para poder tener entonces esos procesos de conocimiento, reducción y manejo de desastres al interior de las empresas. Nos habla de que tenemos que tener entonces también las estrategias direccionadas desde lo que es la identificación de las amenazas, la evaluación de la vulnerabilidad, determinar los niveles de riesgo, determinar también los escenarios de riesgo que sean reales y acordes a la realidad del territorio, de las comunidades y de las empresas, establecer cuáles son los planes operativos normalizados para cada uno de estos
escenarios de riesgo, y tenemos elementos tan válidos y tan importantes como las guías que permanentemente la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo ha establecido para la construcción de diferentes mecanismos de respuesta, las guías básicas de atención hospitalaria, por mencionar también otro documento que ha sido muy importante y que ha marcado, digamos que un paso muy fuerte y muy contundente por parte del Ministerio de Salud con lo que es con la respuesta y con la atención de prehospitalaria en nuestro país, y desde también lo que ha sido la articulación y la estructuración de modelos de comando, específicamente el sistema comando de incidentes. Para nosotros, en el caso de los bomberos de Colombia, lo tenemos estructurado desde nuestra Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, que lo tenemos normalizado y normatizado, para que entonces en manera operativa todos los bomberos de Colombia estemos hablando el mismo idioma. Para el sur del Valle de Aburrá tenemos, digamos, una enorme ventaja, y es que los municipios del sur han adoptado también dentro de sus políticas internas en gestión del riesgo este modelo a ser aplicado pues en gestión de riesgo. Que hablamos de la ciudad de Medellín también lo tiene articulado, el municipio de Bella, el municipio de Copacabana, Girardota, Barbosa, los 10 municipios del Valle de Aburrá, digamos que han tenido pues como la posibilidad de participar y de capacitarse y de entrenarse en la aplicación de esas líneas de comando. Es ahí donde también las empresas tenemos que empezar a mirar cómo ese modelo de comando de incidentes, como una metodología que nos va a permitir optimizar todos los recursos, debe ser aplicada a la realidad y al contexto de las empresas. Porque si yo tomo literalmente la información del curso de comando de incidentes o todo lo que podamos encontrar en la web de comando de incidentes, yo voy a tener unas enormes dificultades cuando lo voy a intentar aplicar al interior de las empresas. Porque la aplicación desde lo que es lo macro, que son los grupos de socorro, lo que es los consejos municipales de gestión del riesgo, digamos que va a tener unas posiciones y unas actuaciones muy claras y definidas con los roles y responsabilidades. Pero cuando yo trato de migrarlo a lo que es, bueno, cuando hablo de un comando del incidente, entonces, ¿quién me va a asumir un comando de incidente? ¿Quién va a ser el comando del incidente dentro de la empresa? ¿A quién le voy a dar esa responsabilidad? ¿Quién va a ser el oficial de seguridad? ¿Quién va a ser el oficial de enlace? ¿Quién va a ser el jefe de finanzas? ¿Quién va a ser el jefe de logística? ¿Quién va a ser el operativo? Entonces tendremos que mirar cuál sería el símil para que efectivamente ese modelo de coordinación al interior de la empresa permita que los que están expuestos en un momento determinado tengan los recursos adecuados para que sea seguro, que generen las dinámicas de respuesta de manera adecuada y que puedan entonces llevar a buen término todo ese conjunto de elementos y de procedimientos que están establecidos dentro del plan de gestión del riesgo. Y hablemos de la seguridad individual. Yo me cuido, tú te cuidas, nosotros nos cuidamos, pero específicamente algo que motivamos a que el brigadista tenga en cuenta, tanto el brigadista como el coordinador de emergencias de la empresa, como el líder de evacuación y como todos y cada uno de los colaboradores de la empresa, los llevamos a que tengan la conciencia del autocuidado, a que de forma permanente sepan que un lesionado o un accidente o una emergencia dentro de la empresa no beneficia a nadie. Todos perdemos en el momento en que se presente una situación de estas. Y peor aún, si un brigadista en el momento en que está expuesto a atención de una emergencia eh, resulta lesionado durante esa asistencia, durante esa atención, pues obviamente pierde mucho más la empresa, porque estas personas, o nosotros los que estamos colocándonos la camiseta por la empresa, estamos yendo un poco más de lo que cualquier otra persona puede ir dentro de la normalidad o dentro de la cotidianidad de la empresa. Y lo digo que vamos un poquito más porque cuando todos quieren huir, nosotros estamos ahí para poder empezar a apoyar y a responder a la emergencia. Entonces, en ese orden de ideas, pues cada uno tiene que generar sus propios límites. Tenemos que ser conscientes de esas limitaciones físicas y psicológicas que puede tener cada uno de los miembros de los grupos de respuesta a emergencia. Hemos encontrado casos donde hay personas que se han quedado calladas y los procesos de entrenamiento se han bloqueado, se han paniqueado, no han manifestado nunca algunos temores o algunos problemas de tipo psicológico que tienen personalmente. No es un pecado que un brigadista me diga no soy capaz, por el contrario, es un acto de mucha valentía poder entonces asumir y poder entonces establecer hasta dónde puedo llegar como ser humano, hasta dónde mi parte psicológica o mi parte física me puede llevar
porque eso en un momento de realidad, en un momento de verdad, va a evitar que tengamos complicaciones en el momento de respuesta. Caso particular, tuvimos en una empresa una líder de evacuación que en un momento determinado alzó la mano y dijo, no, no soy capaz de hacer esto porque hace muchos años atrás estuve expuesta a una situación muy traumática. Particularmente fue que ella ante una emergencia trabajaba en otro espacio, tiraron una granada, ella resultó lesionada, ante el caos y la masa de personas que se movieron en ese sitio que se presentó la emergencia, en ella generó una serie pues como de efectos post-trauma, que cada vez que ella estaba en sitios con tentaciones masivas, donde había mucho ruido, donde había muchas personas al tiempo, pues le generaban un bloqueo inmediato. Entonces ya nos dijo, no, si ustedes me colocan como líder de evacuación en este caso, pues yo voy a fallar porque lastimosamente me bloqueo de manera inmediata. Esa responsabilidad tan importante que tengo en este caso de asumir y de apoyar la emergencia, se va a ver limitada por mi condición existente frente a ese evento post-trauma que se generó. Poseer los conocimientos, el desarrollar las habilidades y estas propias de cada operación también hacen parte de esa seguridad individual. El brigadista debe ser consciente de que se debe capacitar, se debe entrenar, debe tener ese nivel de compromiso que cuando la empresa le está propiciando un espacio para que crezca en la parte de conocimiento, que digamos que es un doble beneficio. El brigadista se forma para que puntualmente pueda apoyar en los procesos de gestión del riesgo de la empresa, pero toda la información finalmente queda en la cabeza, en la memoria, en el cerebro y en el ser de cada uno de los brigadistas. Esto finalmente, pues, si hoy a buen término el brigadista está en la empresa, mañana no sabemos si está porque pueda tener opciones mejores de trabajo, porque se canse de la empresa, porque le termine el contrato, en fin. Esa posibilidad de adquirir esas habilidades, este conocimiento, le va a posibilitar ser mejor en gestión del riesgo. Y esto lo va a poder aplicar en todo momento, específicamente para la empresa, que digamos que es el objetivo primordial, pero también en su casa y en otros espacios le va a permitir entonces también como persona poder crear entornos más seguros, poder promover actividades y acciones encaminadas a la prevención, a la seguridad y pues ser menos vulnerable, tanto él como su familia, en el momento en que se presenten situaciones de emergencia. Seguridad colectiva. Entonces, aquí es donde también tenemos que tener en cuenta que para poder responder efectivamente a cualquier emergencia que se presente, nos tenemos que cuidar entre todos. Si bien hay una conciencia del autocuidado, a veces hay algunos compañeros que no la tienen muy desarrollada y pues ahí es cuando el otro compañero tiene que hacerle caer en cuenta de que hay momentos en que tenemos que parar, tenemos que analizar, tenemos que pensar qué es lo que vamos a hacer y cuáles van a ser las mejores soluciones o cuáles van a ser las mejores acciones que debemos ejecutar para poder entonces responder a la emergencia. Todo el equipo de la brigada debe, digamos que, tener contemplado o debe obedecer a un mismo proceso de formación, el cual le va a poder permitir aplicar las mismas líneas de comando y aplicar también los mismos procedimientos estándar para la respuesta a la emergencia. Es por eso que al documentar los planes de gestión del riesgo, la participación del brigadista para validar que esos planes operativos normalizados o que esas acciones de contingencia que se están estableciendo son adecuadas y son acordes a la empresa. Tenemos un error gravísimo a veces y es que cuando contamos con el apoyo de terceros en la construcción de estas herramientas, como son los planes de gestión de riesgo, eh, pues hay unos sesgos, a veces algunos asesores no se toman el tiempo de conocer la realidad de la empresa, de hacer un recorrido, de verificar las condiciones locativas, de conocer ampliamente el proceso productivo. Y esto, pues, es un error muy tremendo porque a la hora de plasmar acciones de tipo operativo, este asesor externo puede cometer errores, puede omitir situaciones que en el momento de la aplicación de esos estándares pueden poner en peligro la integridad y la salud de los colaboradores. Eh, Dentro de esta estrategia de seguridad colectiva también tenemos que tener en cuenta el chequeo y doble chequeo. Yo me cuido, tú me cuidas, nosotros nos cuidamos, así sucesivamente. Cuando todos conocemos los procedimientos, pues podemos de manera eh, más oportuna y más adecuada poder verificar que todos estemos cumpliendo, para que precisamente de pasar a ser auxiliadores
no nos volvamos víctimas, no nos volvamos pacientes dentro de ese proceso. Y obviamente queda muy mal visto, queda muy feo que los respondientes ante las eventualidades se van involucrados o se van afectados de manera negativa. Las estadísticas son alarmantes a nivel mundial. Los que respondemos a las emergencias eh, eh, tenemos en muchas oportunidades afectación a nuestra salud. A veces por creernos esos super brigadistas, esos super bomberos, estamos poniendo más en peligro nuestra integridad, estamos yendo un poco más abusando de nuestros equipos de protección personal. Entonces, el hecho de que haya otro compañero que está al lado, brindándome o diciéndome, hey, ojo, mira, cuídate, mira, colócate bien el casco, abróchate el barboquejo, colócate bien el casco, asegúrate bien el equipo de alturas, en fin, todos esos elementos que en un momento determinado, en el momento en que necesitemos su funcionalidad sea al 100%, pues van a dar entonces respuesta adecuada y van a evitar que se afecte la salud del colaborador brigadista. Las comunicaciones deben ser claras, deben ser fluidas, deben ser permanentes, debe haber un feedback permanente, esa retroalimentación de lo que estamos haciendo. Uno de los eslabones más débiles en la respuesta a la emergencia es la comunicación. Cuando no hay comunicación clara y fluida, cometemos errores. Cuando no hay comunicación clara y fluida, el que está administrando la emergencia en muchas oportunidades no va a gestionar o a canalizar los recursos que se necesitan para la respuesta. Y en ese orden de ideas, pues va a generar unos tiempos más amplios de respuesta y va entonces también a ampliar lo que son las afectaciones o afectar también, digamos que ese tiempo que necesitamos de reiniciar operaciones de nuevo en la parte pues, de comercial de la empresa se va a afectar entonces de manera considerable. La seguridad de los equipos. Teniendo en cuenta pues de que si nos estamos cuidando de manera individual, si estamos generando dinámicas de equipo, de autocuidado, de apoyo entre nosotros, los equipos deben generar entonces como última medida de protección a las personas, eh, digamos que deben cumplir con unos parámetros muy altos de seguridad y deben establecerse entonces unas estrategias encaminadas a una selección adecuada de estos elementos de protección personal. Hay actividades económicas que requieren utilizar equipos con unos requerimientos muy altos y unos estándares muy altos de seguridad, precisamente para evitar que los que tenemos que dar respuesta a las emergencias no seamos más víctimas en el momento en que estamos atendiendo. En los procesos de compras al interior de las empresas, digamos que uno de los problemas principales es de que en seguridad en el trabajo nada es barato, nada es económico. Por el contrario, una de las recomendaciones que hacemos es que cuando usted vea que hay equipos que son demasiado económicos, en muchas oportunidades esto nos genera un mal mensaje. A veces lo económico quiere decir que o es de dudosa procedencia en muchas oportunidades, o no está cumpliendo con los estándares, o ya ha cumplido una vida útil, que a veces nos pasa mucho eso. Hay equipos que a nivel internacional puede que estén nuevos, que estén empacados, pero que nos los traen al país porque dentro de los periodos digamos que de vida útil, no fueron vendidos por el fabricante. A veces cuando en los países que no se tienen estructurados procedimientos de compra y de validación de estándares de calidad, a veces pueden tranquilamente traer sus equipos dentro de las empresas y dentro de las organizaciones y ser utilizados teniendo en cuenta que en muchas oportunidades ya han perdido por el fabricante su vida útil y sus características pues, de fabricación. Entonces, el poder garantizar que todos esos equipos cumplan con altos parámetros de seguridad, en muchas oportunidades van a potencializar esa capacidad que tiene el bombero, que tiene el brigadista, de dar una respuesta efectiva. Van a cumplir su objeto primario, que es evitar que ese riesgo al cual yo voy a estar expuesto, al cual yo voy a estar atacando de manera permanente, no va a generar una consecuencia negativa en mí y que en caso de que se presente una situación, una emergencia dentro de la misma emergencia, pues la protección de los que estamos dando la respuesta sea con los estándares más altos y con las medidas de protección más altas. La seguridad de los procedimientos. Entonces ya hablamos de que de manera individual nos cuidamos, en equipo nos debemos cuidar,
los equipos tienen que tener unos estándares y obedecer pues a unas reales necesidades de operación, pero también los procedimientos, el uso de los equipos, el paso a paso, independiente de la respuesta a la emergencia. El protocolo para incendios va a ser diferente de productos que diferente altura, lo que las agencias que se tienen que generalidades que podemos tener entonces en la época de sembrina. Eh, los procedimientos de esta entrada deben ser orientados entonces a que por ningún motivo, por ninguna razón, se vea expuesta entonces la integridad y la salud de las personas en el momento en que están aplicando las acciones. La capacitación, el entrenamiento es fundamental. De nada me sirve capacitar una vez al año a la brigada y no tener espacios de entrenamiento. Y los entrenamientos deben ser con escenarios lo más cercanos a la realidad para la respuesta a la emergencia. Los entrenamientos deben ser orientados también a las emergencias que ya con anterioridad se han presentado al interior de la empresa. Los entrenamientos deben ser a lo particular de los productos o los procesos que tenemos dentro de la empresa. Porque si bien un atrapamiento de una persona por una maquinaria una empresa del sector textil puede ser muy diferente a una del sector metalmecánico, ¿cierto? Va a ser muy diferente un atrapamiento de una persona que esté trabajando en obra civil. Una persona de un rescate vertical va a ser diferente. Se realice entonces un liniero que esté trabajando en montaje de líneas de conducción de energía, al trabajo de rescate vertical que tiene que hacerse, por ejemplo, en espacios confinados o que tiene que realizarse en socavones, en fin. Entonces, cada una de las operaciones van encaminadas dentro de los escenarios reales, dentro de los riesgos reales y dentro de las diferentes situaciones de emergencia que ya se han presentado. Definitivamente, esos procedimientos cuando han sido aplicados, cuando han sido practicados, cuando han sido aprobados también desde la empresa, tienen que tenerse en cuenta la participación del brigadista como tal, porque finalmente el que está expuesto es el que sabe si en realidad, de acuerdo a lo que está plasmado en esa documentación, es lo que se está aplicando en las empresas, que es lo que está aplicando en la respuesta para las emergencias. Dentro de las acciones, entonces, de respuesta a la emergencia, tenemos que tener en cuenta que la identificación de las amenazas reales en los procesos para respuesta a la emergencia, yo tengo que articular y tengo que diseñar esas estrategias con respecto a lo que es real de la empresa. Hacer un ejercicio de identificación de amenazas, de áreas críticas dentro de la empresa, obedece a que tengo que conocer la empresa. Hay brigadistas que a veces no conocen todos los espacios de las empresas. Hay brigadistas que no saben, o sea, que llevan 4, 5, 10 años como brigadistas en la empresa, pero que no han conocido ampliamente cuáles son los diferentes elementos o áreas que tiene la empresa. Esto obviamente obedece a que hay empresas que manejan diferentes tipos de riesgos o diferentes criterios digamos, de privacidad dentro de sus procesos. A veces, pues, no es claro para el brigadista si se presenta una emergencia en un área diferente a la suya, cómo va a intervenir o cómo va a acceder o dónde están los dispositivos o las herramientas o los equipos que van a dar pues, respuesta a la emergencia. Entonces, en ese orden de ideas, pues la invitación es que también el brigadista y el área de SST, porque aquí también eso se complementa de manera muy importante, cuando hacemos esa identificación de amenazas dentro de las instalaciones, tanto internas como externas, el hecho de que participe el brigadista le va a permitir también que la participación de todas las áreas, porque también esta es otra invitación, a que todas las áreas de la empresa, independiente si es desde la parte de manufactura, si es desde la parte de administración, mandos medios o mandos altos, lo ideal es que participen todas las instancias dentro de los esquemas de respuesta para la emergencia y al poder participar todas las áreas para poder aportar y construir esta identificación de amenazas de manera más adecuada. Hay muchas metodologías para hacer entonces esa identificación de amenazas. Eh, y si hablamos pues de que dependiendo del tipo de actividad económica,
también hay unos estándares o hay también unos lineamientos que permiten que las empresas puedan direccionar o que puedan generar entonces ese ejercicio real pues para las amenazas. Normalmente la recomendación que hacemos es de que ese ejercicio de identificación de amenazas sea orientado desde las directrices, desde la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Hay una metodología que está compartida desde la realización de los planes de gestión del riesgo. Eh, y pues esa metodología lleva a que nosotros empecemos a identificar las amenazas desde su origen. Tenemos entonces 4 grandes grupos: las amenazas de origen natural, socionatural, tecnológico, antrópico. Esas amenazas se subdividen y el hecho de que yo haga el ejercicio de saber de que dentro de mi organización, dentro de mi empresa, las amenazas a las que realmente estoy expuesto son dependiendo pues de este grupo, hago una evaluación o hago una identificación de acuerdo a lo que es la realidad de infraestructura, de acuerdo a lo que es la realidad económica de la empresa, los recursos con los que se cuentan. Digamos que es un ejercicio a veces que puede ser un poco difícil para las empresas. A veces las empresas no quieren ver la realidad con respecto a lo desprotegidas que puedan estar con enfrentando entonces la realidad versus las amenazas que tenemos. Entonces, para ningún gerente o para ningún coordinador de SST a veces es muy bueno saber de que tiene unos limitantes importantes porque no ha identificado o no ha realizado un ejercicio reflexivo y adecuado de identificación de amenazas. Digamos que cuando estamos en ese proceso, tenemos que ser coherentes y tenemos que ser muy responsables con la identificación de las amenazas. No podemos subestimar esos eventos que se han presentado, no podemos dejar de visualizar lo que de manera interna y externa puede influir o puede afectar de manera directa o indirecta dentro de la productividad de las empresas. Y obviamente, frente a la materialización de esas situaciones, tenemos que visualizar también a corto, mediano y largo plazo cuáles van a ser esas acciones o planes de choque que tenemos que generar para minimizar, en caso de que se materialice una situación de emergencia, los efectos no sean tan nocivos, de que no sean afectadas las personas, los bienes, los servicios, el medio ambiente, la productividad y la continuidad de los negocios. Tenemos que tener claridad con respecto a esos ejercicios que deben realizar exhaustivos, reales y coherentes todas las empresas y donde la participación debe ser con y por los colaboradores de todas las áreas. Como les decía hace un momento, el hecho de contar con un asesor externo, pues en muchas oportunidades le puede abrir los ojos a uno con respecto a elementos o a metodologías que uno no ha contemplado y que van a poder entonces profundizar ese conocimiento amplio y adecuado de esas situaciones que se pueden materializar en la empresa, pero también el que el proceso de construcción sea unificado y sea de manera proactiva. Normalmente en los procesos que acompañamos en seguridad en el trabajo, en la formulación de planes de gestión del riesgo, hacemos claridad en que nosotros aportamos un 30% en lo que es el acompañamiento, en la asesoría, en la formulación, pero también el 70% restante lo tiene que construir la empresa. La empresa tiene que apropiarse de sus espacios de gestión del riesgo. La empresa debe conocer ampliamente esas herramientas que se están construyendo para gestión y para desarrollo de la misma empresa. Ya ningún proceso productivo se puede desligar de la gestión del riesgo, no se pueden desligar ni calidad, ni productividad, ni continuidad de negocio, se puede desligar de lo que es la gestión del riesgo. Y de la gestión del riesgo desde las amenazas macro, como lo contempla en este caso, pues con los procesos de gestión del riesgo, pero también la gestión de los riesgos a través de seguridad y salud en el trabajo. Digamos que eh, esto tiene que construirse y tiene que saber también direccionarse y también saber cómo podemos llevar a buen término o buscar cuáles son los elementos afines, porque las mismas normas nos permiten eso. Eh, Tanto el decreto 2157 como el decreto 1572 habla de que la articulación de todas estas estrategias encaminadas a proteger la salud y la integridad de las personas, la vida, eh, es compatible con cualquier sistema de gestión. Es compatible con otros mecanismos que se están adoptando desde lo local, desde lo comunitario, desde lo departamental y desde lo nacional. Entonces, ahí, en este ejercicio de identificación de amenazas,
tenemos que dar pie a la participación. Cuando nuestro plan de gestión del riesgo está construido, no nos puede dar miedo mostrarlo, no nos puede dar miedo difundirlo con las comunidades que están alrededor. Tenemos que articular, porque también la misma norma nos pide que tenemos que articular de acuerdo a las amenazas que se están presentando, porque las comunidades que están expuestas alrededor de nosotros en un momento determinado es mejor que estén informadas y que sepan cómo proceder, porque en muchas oportunidades nuestros recursos y nuestros esfuerzos van a estar orientados al interior de la empresa para tratar de canalizar o para tratar de controlar el evento que se está presentando. Y en muchas oportunidades no vamos a poder salir y avisarle a la comunidad. O sea, tendríamos que generar vínculos de comunicación directa que permita entonces frente a los eventos que se puedan presentar y que podamos generar consecuencias de tipo amplio hacia las comunidades. Entonces tenemos que tener claridad que hay que saber o hay que eh, poner al tanto a las comunidades y hay que poner a los entes territoriales también al tanto de cuáles son los riesgos y las amenazas que estamos generando dentro del sector productivo. Dentro de estas amenazas, pues las características del área de influencia donde está la empresa. Es muy importante saber qué tipos de suelos tenemos, qué cuerpos de agua hay cercanos, qué ecosistemas podemos afectar en un momento determinante, que si estamos en sitios con laderas de alta pendiente, si hay movimientos en más activos, presencia de actividades económicas como minería, como otros sectores, porque puede que yo tenga muy estructurados mis mecanismos de respuesta para la emergencia, mis mecanismos de tipo preventivo al interior de la empresa, pero mi vecino, la otra empresa que está al lado, no tenga claridad con respecto a eso y lo que son los riesgos de mi vecino se van a volver también mis riesgos. Y viceversa, pues todo lo que me pueda pasar a mí también va a afectar de manera directa o indirecta a mi vecino o a las comunidades que están alrededor de nosotros. De ahí es donde también toma importancia lo que son las acciones de ayuda mutua. De ahí es donde esa identificación colegiada de las amenazas internas y externas permite entonces que nosotros podamos determinar cuáles son esas acciones adicionales que tenemos que realizar en el momento en que un evento empiece de manera exponencial a crecer y que podamos generar entonces unos efectos negativos en las comunidades circundantes. Esa identificación de amenazas también tiene que tener en cuenta lo que son los antecedentes históricos, deben tener en cuenta lo que nos ha pasado, saber qué es lo que históricamente se ha dado en la empresa, pero también en el territorio, saber hace 50 años cuando no estaba la empresa qué había en el territorio, saber que estamos expuestos a que una quebrada que pasa cerca dentro de los periodos eh, de tiempo se generan lo que son las crecientes repentinas y esto va a afectar también a la empresa. Saber que se han presentado incendios, que frente a los sismos que se han dado han generado entonces movimientos importantes de masa o si hay fallas geológicas en el sitio donde estamos. En fin, todas las eventualidades que se han dado. Normalmente hacemos un inventario de esas amenazas, pero también hacemos un inventario de esos antecedentes históricos frente a lo que se ha materializado y lo que nos ha afectado a nosotros directamente o lo que ha afectado al territorio. No necesariamente un evento que se ha presentado anteriormente puede que en ese momento haya afectado a la empresa, entonces, pero tampoco lo puedo subestimar. Si tengo infraestructuras de alto impacto cercanas, si tengo riesgo público porque estoy cerca a una unidad militar, a una estación de policía, o si estoy también expuesta a un riesgo público porque estoy cerca al estadio y debido a los desórdenes públicos que se generan a veces por los hinchas después de que terminan los partidos, o si estoy en sitios donde es muy propenso a los accidentes de tránsito porque hay vías de amplia circulación. Entonces, toda esta identificación de las amenazas nos va a permitir entonces, tener como un criterio amplio al respecto de lo que internamente nos va a afectar, pero también lo que externamente puede generarnos consecuencias negativas. Es importante también entonces establecer cuáles pueden ser las posibles causas de esos eventos que se han presentado, específicamente los que hemos ya vivido dentro de la empresa. Lo que se ha materializado, lo que se ha presentado, que ha generado impactos negativos en la productividad, donde hemos tenido lesionados, donde hemos tenido pérdida económica, donde hemos tenido eh, esas consecuencias no deseadas. Ahí tenemos que hacer una investigación y tenemos que generar, digamos que, lecciones aprendidas, acciones de mejora en pro de garantizar que no vuelvan a suceder y que si en un momento determinado, pues frente a las amenazas que existen,
Hay algunas que lastimosamente no podemos controlar, que no podemos generar medios de control. Entonces, pues en ese orden de ideas, pues establecer cuáles podrían ser las acciones para su mitigación, para evitar que esos impactos no sean tan severos y que no pongan en peligro entonces la vida de las personas y la productividad de los procesos de las empresas. Esa identificación de amenazas, por ejemplo, aquí podemos visualizar una metodología que utiliza la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, donde, pues, a ver, de pronto la más común que se ha utilizado es cuando usted identifica las amenazas, si son posibles, probables o inminentes, pero son elementos muy subjetivos que a veces no nos permiten tomar decisiones con respecto a las inversiones, con respecto a elementos numéricos o estadísticos que nos digan con certeza eh, que al evaluar esa amenaza en realidad me está dando una descripción de lo que es la realidad y de lo que posiblemente nos puede pasar. La Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres establece entonces una metodología donde la identificación y la evaluación de esas amenazas se da bajo tres aspectos muy importantes, frente a la intensidad, frente a la frecuencia y frente a la afectación del territorio. Dentro de esa evaluación, entonces también digamos que podría ser un elemento que podríamos utilizar nosotros dentro de la identificación de áreas críticas dentro de la empresa. Eh, y frente a los eventos o las amenazas que se podían presentar de emergencia al interior de la empresa, yo podría decir, bueno, frente a un incendio, establezcamos o zonifiquemos la empresa y empecemos a evaluar esa intensidad, esa frecuencia y esa afectación que se pueda generar a consecuencia de ese evento. Entonces, un ejemplo podría ser, bueno, vamos a hablar que el área de producción de la empresa. El área de producción, si se presenta un incendio, entonces, debido a los equipos, debido a los insumos, a los elementos que hay en esta área, eh, la intensidad puede ser marginal, o sea, que en ese proceso la afectación puede ser mínima, que la interrupción se genera por no más de 4 horas, que la infraestructura pública no se afectó, que no hay destrucción pues, de los bienes, que no hay personas fallecidas, que si hay lesionados las lesiones son mínimas y que no generan pues como mayor gravedad ni tampoco incapacidades importantes. Que nos está afectando los servicios ecosistémicos, o sea, que no estamos afectando cuerpos de agua, el aire, la tierra, ¿cierto? Entonces ahí empezamos a generar una evaluación numérica, donde para en este caso sería, si es de tipo marginal, entonces sería, le daríamos el número 1, sería una clasificación baja con respecto a la intensidad. Eh, una, una intensidad de tipo crítico se podría dar entonces cuando ya hay afectaciones parciales en las redes de servicios públicos que estamos afectando, las redes de suministro de líneas vitales. Hay acciones ya de paro de tipo temporal de las actividades económicas. Cada empresa puede establecer entonces también qué tan, qué tan crítico es un paro de 2, 3 horas, qué tan crítico es un paro de 4 horas, de 8 horas, de un día, de 3 días, de un mes. O sea, dependiendo de cada uno de los tipos de afectación que se pueda dar con respecto a esos paros de productividad. Y obviamente ya aquí sí podemos tener la presencia de lesiones muy importantes y graves de personas fallecidas y afectación a los sistemas, a los servicios y a lo que son el medio ambiente también debido al evento que se está presentando. Ahí podríamos entonces dar una calificación de 2. Y ya de manera destructiva, entonces estamos hablando que hay un compromiso importante y que impide que haya labores a nivel productivo, que se está generando destrucción, que hay gran cantidad de infraestructuras afectadas, que se está dando entonces también la afectación a terceros, que hay una importante cantidad de personas fallecidas y lesionadas a consecuencia del evento que se está presentando. La economía local se está afectando debido a la presencia de este evento que se está materializando y que obviamente los recursos que vamos a necesitar nosotros para la respuesta pues se van a extrabordar lo que tenemos, no nos va a permitir dar una respuesta adecuada. La infraestructura de la empresa o de la región se vea involucrada debido al evento que se está dando. En este caso, entonces, esta intensidad de tipo destructivo nos va a dar una valoración de 3. Con la frecuencia hablamos entonces de un número de repeticiones por evento, pues en un determinado tiempo o en un periodo. Cuando hablamos de una frecuencia incierta, estamos hablando de que el evento se ha presentado por lo menos en un periodo de 1 a 3 años. O sea, no tenemos pues, como
eh, esa capacidad de determinar, pues, de manera ciencia cierta, pues, que la recurrencia de este evento, pues, se está dando, pues, como de manera muy repetitiva. A nivel ocasional, estamos hablando que se ha presentado por lo menos entre periodos de 3 a 5 años y de tipo recurrente, entonces en periodos de 5 a 20 años. De tipo marginal, cuando hablamos de la afectación del territorio, hablamos de que hay una afectación local que solamente se afecta la infraestructura de la empresa, hay una afectación crítica con respecto a cuando hay una importante afectación del territorio, cuando la comunidad que está alrededor está afectada, cuando las empresas que están alrededor se están viendo afectadas, y de manera destructiva, cuando estamos hablando de un importante impacto que está generando entonces eh, la pérdida de continuidad de todas las actividades económicas, de líneas vitales, de afectación crítica e importante también de los ecosistemas, que requiere entonces también la participación y la articulación con los grupos locales e inclusive regionales y nacionales de respuesta a emergencias. Entonces, ante esa evaluación, pues cada empresa hace su ejercicio. Aquí podemos ver un ejemplo donde, de acuerdo a esa frecuencia, a esa intensidad, a ese territorio afectado, entonces cada empresa tiene la posibilidad de dar una numeración, una evaluación a ese evento. Lo importante es que esa identificación tiene que ser, o esas amenazas deben ser realizadas de acuerdo a las diferentes eh, eventos que se puedan dar, que tenemos un listado muy amplio de amenazas de tipo natural, socionatural, tecnológico y antrópico. Hay que ser coherentes. Si en el Valle de Aburrá no tenemos un volcán, ¿yo por qué voy a evaluar entonces amenaza volcánica? ¿Cierto? Eh, si yo no tengo un volcán de lodo, ¿yo para qué voy a evaluar un caprismo o una erupción de volcán de lodo? ¿Cierto? O una erosión litoral si la costa más cercana está en el Urabá. Entonces, de acuerdo a la identificación de esas amenazas, tienen que ser coherentes a la realidad del territorio, a las características, a la geografía, al sector donde está ubicado entonces las instalaciones de la empresa. Eso me permite entonces que hacer esa evaluación de esas amenazas sea de la manera más puntual y adecuada y real y coherente. Una vez entonces evaluadas las diferentes amenazas, entonces yo pues es un ejercicio muy básico realmente. Ahí tenemos unos intervalos. Si esa puntuación entre la suma de la intensidad y la frecuencia del territorio afectado me dan rangos entre 1 y 3, que decir que esa amenaza entonces es baja. Si estamos entre 4 y 6, esa evaluación es media, y si el intervalo me da de 7 a 9, estamos hablando de que esa amenaza es alta y que las características de la amenaza y los impactos que van a generar esas amenazas en las empresas, en las actividades económicas, van a ser intensos y que pueden entonces afectar personas, bienes, servicios, medio ambiente, productividad, continuidad de negocio. Yendo entonces en línea con esta, digamos, vinculación que hace Prosur y que hacemos nosotros desde Bomberos de lo que tiene que ver con final de año, pues ya vimos a todos los riesgos que los brigadistas están expuestos, pero adicionalmente entonces se van a presentar o las emergencias con mayor incidencia que se dan entonces en la temporada de diciembre, fin de año, eh, generan también entonces riesgos adicionales y con mayor intensidad y con mayor capacidad de poner en peligro la vida del brigadista como tal. Incendios estructurales, las causas de estos incendios van desde el uso de los globos de mecha incandescente, van desde el uso de elementos pirotécnicos, van desde descuidos dentro de las empresas, desde la falta de mantenimiento de equipos y herramientas, de electrodomésticos en el hogar, de a veces la falla también de procesos que utilicen gas o gasodomésticos al interior de las viviendas, eh, inclusive hasta de actos malintencionados de terceros que en un momento determinado entonces quieran entorpecer o generar impactos o destrucción de las instalaciones de las empresas. Accidentes de tránsito. En muchas empresas hay circulación de vehículos en vías internas dentro de la empresa, en las áreas de circulación, de almacenamiento. Hay algunas que tienen anillos viales al interior de las empresas, y también la circulación de montacargas, la circulación de vehículos de carga que traen producto, que traen materia prima o que llevan producto terminado.
vehículos administrativos también pueden ocasionar este tipo de novedades, pero también las empresas que están cerca de vías principales de circulación, pues van a verse afectadas y van a verse entonces involucradas a veces en accidentes de tránsito. Accidentes con pólvora, pues el uso indiscriminado de la pólvora por esta temporada, pues genera entonces afectación. Muchas viviendas, ya ves, algunas empresas han visto afectadas por personas que de manera irresponsable están utilizando la pólvora. Un volador yo lo utilizo, pero no sé de dónde va a parar. Estando pues muy de malas, puede que cambie de dirección y se vaya directamente a una casa, a una vivienda o a una empresa, y esto pueda, su detonación pueda desencadenar entonces o lesiones o afectación con actos de incendio o incendios al interior de las estructuras. Accidentes de intoxicaciones masivas. eh, este tiempo también lleva a que a veces en las fiestas de fin de año con las empresas se hagan entonces agasajos, se hagan cenas o almuerzos o actividades donde puede haber involucrar la manipulación de alimentos. A veces por omisiones o a veces por mala manipulación de esos alimentos pueden desencadenarse entonces esas intoxicaciones masivas, pero también a nivel de los procesos productivos por liberaciones no controladas o por liberaciones accidentales de sustancias químicas en el medio ambiente pueden afectarse entonces tanto las empresas como también las comunidades o vecinos que estén pues cerca de las áreas de impacto al interior de las empresas. Accidentes de tránsito que involucren también mercancías peligrosas pueden ver entonces generar impacto directo o indirecto en las actividades económicas, y a veces la respuesta que brindan los brigadistas en muchas oportunidades y que no tengan un conocimiento esencial dentro de la primera respuesta en emergencias con materiales peligrosos, los va entonces a exponer de manera importante a estas sustancias y poner en peligro entonces su vida de manera inmediata. Lesiones personales. Qué triste es que para este tiempo de diciembre se aumentan los conflictos de tipo interpersonal en muchas oportunidades, los conflictos familiares, a veces la mezcla del alcohol y las fiestas en las familias generan las consecuencias muy negativas, muy malucas. Tenemos el incremento también, no solamente por la época de diciembre, o sea, está muy marcado y ya las autoridades están tomando cartas en el asunto durante el transcurso de esta pandemia. Digamos que han aumentado los índices de violencia intrafamiliar, de violencia de género. Entonces, obviamente, en estos tiempos, cuando hay un alto consumo de licor y de sustancias psicoactivas, esto afecta considerablemente la estabilidad emocional de muchas personas y como tal se va a ver reflejado también en esta interacción, a veces esas decisiones mal tomadas que tienen las personas con sus familiares, con sus seres queridos, o inclusive también se genera una afectación desde lo que tiene que ser con las comunidades, los vecinos, tienen entonces ahí los problemas que se dan a veces entre los que les gusta la música y no les gusta la música, los que les gusta hacer los eventos en vía pública, en fin. Todas estas situaciones que se van dando pueden llevar entonces a que se presenten lesiones personales. Accidentes laborales. Por una parte, pues tenemos que en las épocas de, de Navidad y de diciembre, pues en muchas oportunidades, pues bajan los niveles de atención por parte de los trabajadores. Esto debido a que en el momento en que se está eh, pues están los problemas de familia, están los problemas de tipo económico, están los problemas de tipo pues personal que puedan tener las personas. Entonces, en ese orden de ideas, los niveles de atención se van bajando y se generan accidentes de tránsito, perdón, accidentes de tipo laboral, donde lastimosamente pues las consecuencias van desde las lesiones hacia las personas, pero también pueden comprometer o pueden poner en peligro la funcionalidad y la operatividad de las empresas. Eventos de origen natural, ya para nadie es un secreto, hemos evidenciado y hemos visto que lo que se está presentando debido pues, a los eventos climáticos en nuestro país. Esta temporada de lluvias que se ha agudizado los últimos días han generado unos efectos muy nocivos en
regiones. En nuestro Valle de Aburrá no estamos exentos de eso. Los fuertes aguaceros que se han presentado recientemente han aumentado los niveles de los cauces de las quebradas y de los ríos. Se han generado también entonces una importante cantidad de movimientos en masa. Y pues también los accidentes de tránsito en crecientes de manera importante debido a esos fenómenos climatológicos. Digamos que dentro de la respuesta que tenemos que brindar, las brigadas de emergencia en los niveles de atención deben mejorar. Eh, el trabajo articulado desde los departamentos de seguridad y salud de trabajo deben dar las pautas para que la guía, que son los planes de gestión del riesgo, los planes de prevención, preparación y respuesta, sean adecuadas y acordes a lo que tiene que aplicar el brigadista. En diciembre estamos expuestos a los incendios, estamos expuestos a intoxicaciones masivas, estamos expuestos a accidentes de tránsito, estamos expuestos a situaciones de orden público, también hay muchas oportunidades. Es ahí cuando el compromiso y la participación de los brigadistas debe ser más fuerte. Ahí es cuando también la motivación por parte de las empresas debe incrementar. Ahí es cuando el seguimiento y acompañamiento de los departamentos de seguridad y salud del trabajo deben dar unos muy buenos resultados y deben siempre orientar a que ese importante talento humano que tenemos nosotros nos va a permitir entonces que se pueda dar una respuesta efectiva a las eventualidades que están. El brigadista debe dar todo de sí, pero también el brigadista espera que la empresa también lo apoye para que lo motive, y para que lo consienta y para que sepa que es una persona muy importante. Todos los que articulamos, todos los que participamos de forma activa en la respuesta a emergencias dentro de las empresas, tenemos un papel muy importante. No hay papeles mínimos, no hay minucias dentro de la respuesta a las emergencias. Cada cual tiene una acción, cada cual tiene unas tareas muy claras y muy definidas. Y ahí es donde si alguna de las personas que participamos en la respuesta de emergencias no cumplimos nuestro papel, ahí es cuando no se va a engranar toda esa estrategia de respuesta y entonces se va a poner en peligro la vida de las personas. Eh, Cuando nosotros queremos dar todo de sí, pues tenemos que tener en cuenta que tenemos que prepararnos de manera permanente. La invitación hacia los departamentos de seguridad y salud del trabajo debe ser a que se debe motivar a que las personas se formen y se entrenen de acuerdo a lo que es real para la empresa. Real en recursos, real en elementos, real en riesgos. Eh, de ahí de los brigadistas que su compromiso debe ser permanente y debe ser articulado con todas las acciones de tipo preventivo. No se puede concebir un brigadista que solamente quiera atender, porque el solamente atender quiere decir que no tiene claro su papel de ser preventivo y orientado a disminuir las situaciones de emergencia que se puedan presentar dentro de las empresas. Aquí hay una reflexión muy buena que me gusta compartir con los brigadistas. Cuando estés cansado, entrénate. El cansancio en el entrenamiento te va a generar también, digamos que te va a recordar que lo que estás haciendo es importante. Te va a recordar que lo que estás haciendo en las emergencias te va a llevar a los límites. Cuando usted quiera mejorar, entrénese. Cuando el brigadista se entrena, cada vez va a mejorar los procedimientos, cada vez va a tener más claridad con respecto a esa preparación, esa formación que ha recibido. Cuando tenga duda, entrénese y pregunte también para solucionar esas dudas. Cuando esté aburrido, entrénese como brigadista. Muchos brigadistas la queja es que aquí no tenemos nada que hacer. No, hay mucho que hacer. Al entrenarse usted perfecciona, pero también mantiene su nivel activo de coordinación, aplica los estándares de seguridad, aplica esa seguridad individual, colectiva de los equipos y de los procedimientos, para que cuando tenga que enfrentar la emergencia esté listo y pueda hablar el mismo idioma con todo ese equipo de trabajo. Cuando usted vea que definitivamente quiere renunciar, que quiere tirar la gata, entrénese, porque realmente el entrenamiento me da motivación, me permite mejorar, me permite estar listo para afrontar las emergencias, me permite estar listo para afrontar las eventualidades que se pueden presentar. Me quito el sombrero para todas las personas que en las empresas se han comprometido y que como nosotros, los grupos de socorro, han asumido ese riesgo y han asumido ese compromiso. A veces las situaciones no generan los resultados que queremos, pero definitivamente hay algo que es claro, y es que personas como nosotros, los que estamos interactuando permanentemente en los grupos de respuesta a emergencias, tanto empresariales como grupos de socorro, somos necesarios para la sociedad. Nosotros estamos aportando mucho de nosotros.
A veces nos van a generar muchas satisfacciones, a veces nos va a generar muchos desaciertos, muchos desconsuelos, porque a veces las personas no responden como nosotros esperamos. Y mil gracias por ese compromiso. Mil gracias a todas esas personas que hoy en día están compartiendo con nosotros en este espacio y que los queremos ver también mañana y pasado mañana compartiendo en los restos de los espacios. Mil gracias a estas entidades que se han vinculado de manera permanente a los espacios que ProSur ha brindado para generar un entorno y un territorio más seguro en el sur del Valle de Aburrá. Verdad que ese aporte que han hecho, ese apoyo incondicional, permite que el sur del Valle de Aburrá tenga unas comunidades más resilientes y menos vulnerables frente a las acciones que se puedan presentar en emergencias. Pues creo que por ahora, por el día de hoy, este es como el mensaje que traíamos y como la experiencia y eh, digamos que lo que queríamos compartir con ustedes el día de hoy. De pronto, ¿hay alguna duda? Pueden abrir sus micrófonos en este momento si alguien quiere participar o tiene alguna duda. Les recordamos, por favor, también en el chat está en este momento el link para la asistencia, para que por favor, tanto hoy, mañana y pasado, los que van a participar puedan acceder posteriormente a la certificación del proceso. Es importante entonces de que estén ahí, que llenen la información para poder tener entonces la constancia de que han participado y que le podamos nosotros compartir a ustedes también. Carlos, El día de mañana es a las 8, ¿cierto? El día de mañana, en las horas de la mañana, estamos con entidades oficiales y grupos de socorro, entidades del Estado, Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, tenemos bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, Policía, Tránsito, Espacio Público, centrales de monitoreo. Y en las horas de la tarde continuamos entonces con lo que es brigadas de emergencia, coordinadores de seguridad en el trabajo, con líderes de riesgos y de gestión de riesgo dentro de las empresas. Listo, muchas gracias. Con gusto, Mauricio. Juan Carlos. Mi capitán, con las buenas tardes. Saludo cordial. Gracias, Muy muchas bien. gracias, hombre. Primero que todo, quería felicitarte, hombre, por esta actividad tan importante. Esto es muy importante lo que estás diciendo. Gracias a todos los que están. Esto es pura formación. Todos los días aprendo más de todo lo que escucho. Y quería hacer como un pequeño aporte. Es el siguiente, es en cuanto a los brigadistas, es que hay un tema con lo que estabas diciendo, es que la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Y sobre el tema de seguridad, los brigadistas, los bomberos y todos los que trabajan en este tema, tenemos que dar un gran ejemplo cumpliendo con aquellas condiciones que si no las cumplimos nos ponen en riesgo a nosotros y obviamente a toda la operación y todo el equipo de trabajo. Entonces, eso es importante que tengan en cuenta. Y lo segundo que quería decir es que hay que estar preparados porque a veces nosotros los bomberos no llegamos a todas. Entonces, los brigadistas son los que más cerca están a las emergencias. Por eso el entrenamiento, la capacitación debe ser permanente, porque a veces pensamos que tenemos buenos bomberos como los tenemos en muchas partes, pero no son suficientes. Y no es que les falte ganas, no, tienen muchas ganas, pero a veces no son suficientes. Muchas gracias y felicitaciones nuevamente. Mi capitán José Manco, muchas gracias por participar también. Es una persona con mucho conocimiento y mucha experiencia en este cuento de la gestión del riesgo. Y obviamente esos años de experiencia en el cuerpo oficial de bomberos, pues me le quito el sombrero. Muchas gracias por participar, verdad que nos agrada mucho que personas de tan alta trascendencia a nivel de ciudad nos acompañen. Y muy claro también, o sea, en realidad si las empresas valoraran de una manera más adecuada esa participación del brigadista, creo que ese oro en bruto que tienen ahí les va a permitir tener claridad que frente a lo impensable a veces, porque siempre nos preparamos para eventos que sean muy puntuales, pero nunca hemos realizado, o al menos dentro de la experiencia mía, nunca hemos un ejercicio
complejo que genera unos efectos, unos impactos contundentes a nivel de ciudad o a nivel de municipios. Y eso sea un ejercicio interesante para saber también evaluar qué nivel de respuesta hay cuando por socorro no podemos dar abasto. Y es aquí cuando esa estructura que tenemos de respuesta a la emergencia toma una vital importancia. De ahí que si su brigadista está bien preparado, da una respuesta eficiente y adecuada, algunas veces con limitantes, pero en realidad salvamos vidas. En lo poquito mucho que en muchas oportunidades los brigadistas realicen, va a generar cambios importantes. Y el ejemplo es herramienta fundamental. No es un elemento más, es el único elemento que me va a generar a mí mejores resultados frente a lo que es la gestión de riesgo. ¿Algún otro aporte? ¿Quién más quiere participar? Bueno, no sé, don Miguel, de pronto. Sí, Carlos, no, pues de antemano, pues agradecerte por este espacio muy aportante y enriquecedor. Estamos seguros que este contenido será muy aportante a las diferentes organizaciones que han participado en este espacio y sobre todo a los responsables de las mismas que están encargados pues, como de la atención y la gestión del riesgo. Yo creo que con esto entonces damos por terminado este espacio de formación, reiterando, como decías ahorita, Carlos, la invitación a vincularse a los siguientes espacios de formación el día de mañana y el día miércoles, para que puedan, digamos, optar por la certificación que vamos a desarrollar y sobre todo, pues participar de este proceso de fortalecimiento en el marco de la temporada de fin de año. Les agradecemos mucho por su participación y que tengan un feliz día. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Una feliz noche para todos y esperamos vernos las caras mañana y pasado. Muy amables por participar. Hasta luego.